tema que nos corresponde en esta mañana es sacando de nuestro tiempo para atender al Señor. Sacando de nuestro tiempo, tiene que ver con el tiempo. Se dice que en una ocasión un banquero estuvo en un pequeño pueblo donde vio a un pequeño pescador, un pescador en su barca que llegaba. Cuando vio, dice que este pescador tenía grandes peces, no eran muchos, pero sí eran grandes peces. El banquero le dice: oye, qué bueno que has pescado grandes peces, pero ¿por qué no has sacado más? Él dice: no, es que voy a pescar un rato porque utilizo el tiempo para estar con mi familia. Luego voy al pueblo a estar con mis amigos, conversamos. Luego regreso y juego con mis hijos. Tomo un tiempo para conversar y estar con mi esposa y duermo muy temprano. El banquero le dice: óigame, pero si tú le dieras más tiempo a la pesca, tú tendrías muchos más pescados. Y si usted tiene muchos más pescados como este, usted podría venderlos y adquirir dinero para su familia. Y no solamente esto, si tú vendes más pescado, pronto tú vas a tener mucho más dinero y vas a comprar entonces más barcas y vas a poderle pagar a otras personas para que pesquen para ti. Este humilde pescador le dice: ¿y para qué yo quiero esto? Dice: bueno, cuando tú haces esto, tú definitivamente tienes más dinero y tú puedes montar una empresa para tu expansión de tu trabajo. Y si tú montas una empresa para la expansión de tu trabajo, ya no estarás aquí en esta pequeña barca. Ahora estarás en la ciudad, en una oficina, dirigiendo toda tu organización. El barquero le dice: ¿y para qué yo quiero esto? Dice: bueno, porque si tú haces esto, entonces con todo ese dinero y ya una empresa montada de una manera correcta, entonces usted puede empezar a vender aquellas acciones a muchas otras personas que van a dar mucho dinero y vas a tener mucho dinero. Y ya no solamente vas a estar aquí en la ciudad, ahora puedes poner una oficina en Estados Unidos, en Nueva York, y allí tendrás mucho, pero mucho dinero. El barquero le dice: ¿y para qué yo quiero hacer todo esto? Dice: bueno, porque cuando ya tú tienes mucho, pero mucho dinero, entonces tú puedes venir acá al pueblo y estar un rato con tu familia. Puedes, después de un rato, irte al pueblo a estar con tus amigos. Y cuando ya tengas mucha edad, tú puedes venir a tu casa y jugar con tus hijos. Y después que juegas con tus hijos, sentarte con tu esposa y tener un gran momento. Dice el barquero: pero si ya yo tengo todo esto, ¿para qué utilizar mi tiempo haciendo todo esto cuando ya yo lo tengo? El asunto se trata de la utilización del tiempo, hermano. Mire, la Biblia nos habla a cada uno de nosotros acerca del tiempo. Y cuando nos habla acerca del tiempo, encontramos que nosotros tenemos grandes dificultades. Uno de los grandes problemas de la humanidad, hermano, es el dominio del tiempo. La Biblia así lo señala. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, hablaba que hay que redimir bien el tiempo porque los días son malos.
Y el apóstol Pablo hablaba precisamente de la utilización del tiempo y le decía a los hermanos allá que debía utilizar su tiempo, dice, no utilizando el vino, porque aquellos hermanos en Efesios buscaban precisamente utilizar el tiempo, buscar aquellas cosas que le produjeran satisfacción, y dice que lo hacían con vino, y el apóstol Pablo le dice, mejor es ser lleno del Espíritu Santo. Eso era importante. El enemigo, hermanos, el enemigo sabe que nuestra sociedad está ciertamente invadida, está sujeta y estamos esclavizados a la parte material, y el enemigo ha sabido capitalizar esto desde el mismo inicio, desde el principio, desde Génesis, hermano. Satanás entendió que nosotros, por ser seres materiales, vamos a tener dificultades precisamente con la parte material, y que vamos a utilizar nuestro tiempo para la satisfacción de la parte material, olvidándonos así el aspecto espiritual. Muy bien lo supo Satanás cuando hizo caer a Adán y a Eva. Les tomó de su tiempo y los puso a mirar aquel fruto que entendieron y vieron. Dice que era bueno, agradable a la vista, bueno para comer, y dice que prometía mucho en cuanto a la glorificación propia. Satanás siguió trabajando de la misma manera, hermano, porque tomó también a Job. A Job le hizo precisamente en esa misma dirección, tratar de que prestara atención en todos los aspectos materiales, y por eso le fue quitando uno a uno todas las cosas que tenía. Lo hizo también con nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dice a nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 4, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aprovecha tu poder y estas cosas materiales que sirvan para tu propia satisfacción. También le dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, lánzate de la cúspide del templo, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará. Qué bueno era, hermano, que Jesús se tirara y que los ángeles inmediatamente llegaran y lo mantuvieran que su caída y fuera suavemente bajado. Pero al no poder, dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Y para qué servían todos los bienes que se le estaba presentando en ese momento? Comida, bienes materiales. Diría entonces nuestra sociedad, hablando de eso, tener una vida buena. Hablando materialmente, hermano. Y tal como se decía hace un momento en la clase, precisamente, hermano, esa es nuestra gran dificultad. Nuestra mayor dificultad, hermano, no son en sí las cosas materiales, hermano. No. Nuestra mayor dificultad es la utilización del tiempo en aquellas cosas materiales. Esto nos lleva, hermano, a ese, diría yo, a ese hermoso episodio en Lucas, en el capítulo 10, cuando hay un momento allí donde Jesús tiene una conversación con dos mujeres. Desde el versículo 38 en adelante. Lucas 10, 38 en adelante. Un acontecimiento que se dio en una pequeña población llamada Betania. Betania dice que en el arameo significa la casa de Dios. Una ciudad en las faldas de uno de aquellos famosos montes llamado el Olivar y a las orillas del camino de Jericó.
En Betania había una pequeña casa, hermano, había una pequeña casa que contenía una familia. Habían dos mujeres en aquella casa, Marta y María. El día había amanecido como cualquier otro, hermano. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Un día soleado. Y pareciera que el día iba a correr igual como ocurriría en cualquier casa y en cualquier lugar. Llena de problemas, quizás. Y cuando hablo de problemas estamos hablando, hermano, llena de trabajos, donde Marta y María empezaban una mañana listas precisamente a trabajar, y en que realmente se utiliza el tiempo una ama de casa, hermano. Usted lo sabe. Barrer, arreglar, regar, preparar los alimentos, pensando en que tiene ropa que tiene que lavar y que después de lavarla usted tiene que tenderla, que usted tiene que estar pensando en que la tiene que quitar porque puede venir el aguacero, y si sigue el sol usted tiene que entonces estar pensando, cuando está seca debo tenerla y ponerla adentro, y debo ponerlo adentro porque no puede pasar la noche porque están los enemigos y se la van a llevar. Y que el almuerzo, y que la cena, y que la ropa, y todas aquellas cosas, hermano, en la cual yo creo que soy el menos indicado para decirle cuánto trabajo tiene una mujer en su casa. Y para Marta y María, hermano, eso era lo que ocurriría en ese momento. Pero se presagiaba otra cosa, hermano. Porque estando en ese momento, se abre la puerta y tal como dice Lucas, entra un personaje amigo de la familia. El maestro de tanta enseñanza entra a ese lugar, hermano. Y mire cómo va a cambiar la situación en ese momento. María empieza a escuchar la conversación de Jesús. Marta, sin embargo, empezó a preocuparse de cómo ayudar o de cómo atender a ese gran personaje llamado Jesús. Pero ofuscada entre las tantas cosas que hace una mujer, y más cuando se tiene a un personaje de la calidad de Jesús, que es amigo y que es maestro, ella le dice a Jesús: Señor, mira a María. ¿Por qué no le dices a María que me ayude de tantas cosas que tengo que hacer? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María ha escogido lo mejor, y que nadie se lo quitará. Marta fue reprendida. Quiero que me acompañe, hermano, a leer este pequeño extracto que nosotros encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10. En el versículo 38 en adelante dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Encrucijadas, hermanos. Encrucijadas diarias. Estas mujeres se encontraron desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo en una encrucijada. ¿Qué hacemos? Empezó una pequeña dificultad en la mente de Marta. Mire, Marta quería agradar a su huésped, hermano. Marta quería hacer lo mejor para agradar a Jesús, pero estaba en ¿qué hago? Utilizo mi tiempo para preparar alimento, para arreglar, para darle lo mejor a Jesús, o me dedico a escucharle.
María estaba en la misma encrucijada, hermanos. María no es que no hacía nada en la casa. La Biblia nos habla de esa familia. Fue una hermosa familia compuesta por 3 hermanos. Y estoy seguro que en la mente de María tenía la misma dificultad. ¿Qué hago? ¿Qué hago para estar con el Señor? Para que este Señor, este amigo, este maestro que ha llegado a nuestra vida pueda sentirse bien. ¿O cocino? ¿Dedico mi tiempo a hacer cosas materiales para agradar a la parte material y que Jesús se sienta bien? ¿O me siento a escucharle? María escoge sentarse, hermanos, a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Según el versículo 39, nos dice la Escritura: ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María se sentó, hermanos, y podemos ver algo muy interesante aquí. ¿Por qué se sentó María? Hermano, cuando una persona se sienta y se dedica a escuchar, está manifestando un gran interés por lo que la persona va a decir. La circunstancia, hermanos, presenta, en este caso, a una Marta preocupada. Preocupada por tantos quehaceres. Significa, hermanos, que sí, había muchas cosas que hacer para Marta y para María. Pero ella escoge escuchar a Jesús. ¿Cuál sería? ¿De qué estaría hablando nuestro Señor Jesucristo? ¡Wow! ¿Cuánto no diera, hermanos, por escuchar la voz de Jesús? Porque el sonido de sus palabras entren por el oído y pueda haber satisfacción y pueda arder nuestro corazón como ardía aquellos caminantes que iban hacia Emaús y que tuvieron, hermanos, esa gran posibilidad, que tuvieron ese gran privilegio de escuchar palabra tras palabra salida de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Marta y María tenían esa posibilidad en ese momento. María empezó a escuchar. Yo me pregunto, hermano, ¿cuál era el tema que estaba hablando Jesús en ese momento? Quizás los problemas que estaban pasando los vecinos, la terrible situación económica por la cual estaban los vecinos. No me parece. Quizás la charla de él estuvo basado en los malos políticos de la época. No, no creo que ese haya sido la conversación de Jesús. ¿De qué hablaba Jesús? De los malos religiosos de la época que decían que haga esto, pero ellos no lo hacían. No, no creo, porque cuando Jesús tenía que decirle algo a alguien, hermano, se lo decía a los sacerdotes y se lo decía en su propio rostro, hipócritas. Pero ella estaba en el seno de una familia, conversando con Jesús, con María. ¿De qué conversaba? Me parece que él conversaba de palabras de vida eterna. Y creo que era esto, hermano. Porque al final, nuestro Señor Jesucristo, cuando le responde a Marta, le dice: mire, María ha escogido lo mejor, lo cual no le será quitada. Nadie le podrá quitar esto que ella ha estado escuchando. Y una de las cosas, hermano, que nadie puede quitarnos son palabras de vida eterna. El propio Pedro lo dijo, hermano. Muchas personas tuvieron la oportunidad de escuchar las conversaciones de Jesús. Y estoy hablando de sonido, ¿verdad? Y cuando muchas personas escucharon y llenaron sus estómagos, la parte material, dice que empezaron a irse, como ocurre siempre, hermano. Ocurre siempre esto. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿queréis acaso ir también? Y fue allí, hermano, donde el apóstol Pedro, en palabras llenas realmente, en palabras inspiradas, estoy seguro que Pedro había pensado bien y que el Espíritu Santo lo había ayudado a hablar, y le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La vida eterna, hermanos.
Pero la vida eterna no se logra simplemente cuando nos afectamos o nos vemos utilizando nuestro tiempo para las cosas materiales, sino que la vida eterna se logra cuando tomamos de nuestro tiempo para escuchar a nuestro Señor Jesucristo, aunque a veces eso nos afecte a cada uno de nosotros. En cambio, Marta tenía una dificultad, hermano. Preocupación por las cosas materiales, al igual que nosotros. ¿Y sabe qué hizo esa preocupación, hermanos? Le impidió sentarse a escuchar al maestro. No estamos diciendo que era malo lo que estaba haciendo Marta, hermano, no, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que cuando hay mucha preocupación, entonces usted no tiene la oportunidad de sentarse a escuchar las palabras de vida eterna. Yo me pregunto, ¿Marta quería escuchar? Yo creo que sí, hermano. Yo no creo que Marta simplemente estaba trabajando para decir, no, yo sí trabajo, mira, yo sí tengo el deseo de hacer las cosas. No era para prevalecer, ni era para presentarse como lo mejor. Marta tenía una buena preocupación, pero el punto aquí, hermano, es que Marta no puede de ninguna manera tomar el tiempo para sentarse a escuchar, porque las cosas materiales de esta vida nos quitan esa posibilidad, hermano. Y creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ella quería mostrar afecto, pero el afán de la comodidad normalmente nos lleva a la negligencia, hermano. El afán de estar bien nos lleva a ser negligentes. El afán de descansar para poder darle descanso a este cuerpo que tanto lo necesita, porque trabajo de domingo a domingo, necesito descansar, nos lleva a ser negligentes. Porque el tratar por todos los días, hermano, de llenar este estómago que es tan importante para la vida física, nos lleva a ser negligentes cuando es necesario prestar atención a las cosas espirituales. Y eso le estaba pidiendo a Marta, sentarse a escuchar a su maestro. El servicio material, hermanos, un servicio espléndido, nos distrae de las cosas importantes. ¿No tenemos esta dificultad nosotros? ¿No fue la dificultad que también Jesús le habló de este mismo tema a los discípulos? Porque el discípulo siempre preocupado, ¿qué comeremos, Señor? ¿Qué vestiremos? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice, mire, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nos cuenta por ser personas materiales, hermano. Y Satanás reconoce eso. María había logrado, hermano, echar fuera una de las cosas más difíciles en nuestra vida. Echar fuera las preocupaciones. ¿No vivimos preocupados todo el tiempo, hermano? La preocupación es una de las cosas que nos lleva, hermano, a ser incapaces de buscar las cosas espirituales, a llevarnos a la inercia, a pensar de cómo logro o de cómo consigo aquello de la cual, en este caso, tengo necesidad. Mire, María había logrado desechar fuera esa preocupación. La preocupación, hermanos, ¿qué es? Denota agitación interior. Todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo quería hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo decía, mire, yo quiero con mi voluntad, de mi parte interna, yo quiero hacer lo que dice, pero encuentro otra ley. ¿Y sabe cuál es esa otra ley? La ley material, la ley del cuerpo, que me dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y se pasa el día. Y no hemos pensado en nuestro Señor Jesucristo. No hemos escuchado, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro tiempo no hemos leído la palabra de Dios, porque hoy no la puedo escuchar sonoramente. Pero sí tengo el privilegio de leerla, pero se pasa el día entero preocupado en tantas cosas
que son importantes para nuestra vida material, pero que nos impiden acercarnos a Dios y prepararnos para la vida espiritual. El disminuir algo de nuestro servicio, hermano, a las cosas materiales, déjeme decirle que nos ayuda a acercarnos más a Jesús. El exceso de preocupación sobre las cosas de este mundo, hermano, es lo que está causando disturbio, causa disturbio entre nosotros. El apóstol Juan decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que está llevando a este mundo hacia situaciones muy difíciles. Por eso él decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero qué lucha más difícil tenemos cada uno de nosotros, hermano. Qué lucha más difícil, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. María había logrado detener esa parte, hermano, de la preocupación, pero no pudo lograr detener algo: el reproche. El reproche de Marta. Mire, Marta estaba tan desenfocada, hermanos, y tan puesta en su mente las cosas materiales, que se atrevió no solamente a acusar a Marta, a reprochar, a María, sino también al propio Jesús, porque él le dice, ¿no te da cuidado? En otras palabras, Marta había llegado a la convicción de que Jesús realmente estaba convirtiéndose en un alcahueto, porque tantas cosas materiales que hay que hacer, y Marta sentada allí y le dice, Jesús, y tú no le dices nada, y tantas cosas que yo tengo que hacer. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuando usted quiere dedicarse a las cosas espirituales, habrá quienes le digan, oiga, pero no haga solamente eso. Deje eso un rato, vaya a trabajar, vaya a hacer esto, mire por lo otro. Y quizás en nuestras familias nos diría la esposa, oiga, vaya a trabajar, porque necesitamos comer. Porque la palabra de Dios, leer la Biblia, no nos va a traer nada, o no nos va a dar el alimento. ¿O qué va a hacer todos los domingos a la iglesia? Cuando eso realmente hay que hacer otras cosas, cuando hay cosas que trabajar también para buscar dinero. O sea, mire, María no pudo detener esa situación, el reproche. El afán, hermano, es un problema de nuestra sociedad, porque siempre estamos bajo la misma circunstancia. Y recordemos, hermano, que no es por obligación que nosotros lo hacemos, ni debemos hacerlo. Pero es una obligación espiritual, moral, personal. Y eso es lo que nos está enseñando aquí en este episodio. María se había despojado de dos cosas importantes que también nosotros debemos despojarnos. En primera instancia, la intensidad de su afán, hermanos. Estaba realmente afanada, preocupada, y la preocupación produce congoja, y la congoja, hermano, produce enfado. Marta estaba enfadada, hermano, por las tantas preocupaciones. María no. María estaba tranquila. María estaba calmada. María hermanos, se había despojado de la extensión de su afán. ¿Y cuál es la extensión de su afán? La propia Escritura lo dice, muchas cosas. ¿En qué estás pensando en este momento, hermano? A veces no adoramos bien por estar pensando, tengo que ir a tal lado. A veces no adoramos bien, hermano, por estar pensando, y tengo que cocinar. A veces no pensamos bien, hermano, ¿y qué voy a lavar? A veces no pensamos bien por estar pensando, mañana debo hacer esto. A veces no adoramos bien porque estamos diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que dedicarme a ello. María se había despojado de eso, hermano. Y qué bueno que se despojó de esas cosas. María se había despojado de la comida. De la comida, aquella que llena el estómago, pero que no permanece. Hermano, ¿por qué trabajamos? ¿No es por la comida que perece? Trabajamos por eso, hermano. Y mire, somos personas
que estamos pendientes de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento, hermano. Pues María se había despreocupado, había desechado esa comida y había escogido la comida mejor. Jesús había dicho en Juan capítulo 6, en el versículo 27, trabajad por la comida que permanece, que a vida eterna nos ayuda. En otras palabras, hermano, no es que trabajar sea malo, pero que usted debe preocuparse mayormente por aquella comida espiritual, porque esa le va a dar la oportunidad de alimentarse para la eternidad, hermanos. Es lo que nos está diciendo María. Las cosas terrenales, los bienes materiales, tienden a dividirnos, hermanos. Pero los bienes espirituales, la comida espiritual, tiende a unirnos. Es el problema que se da en las familias cuando muere uno de los progenitores y deja alguna cantidad de bienes. Se destruye la familia, hermano, porque empieza la pelea. Porque alguien quiere esto, alguien quiere lo otro, y no me parece. Y Jesús lo dice. Oiga, trabaje por la comida que a vida eterna permanece. A Jesús le fueron con esa clase de situaciones. Y tal vez, hermano, todos los problemas que se dan en las congregaciones, todos los problemas que se dan en las congregaciones son por cuestiones materiales. Me decía un hermano en una ocasión, mira, la iglesia se dividió. ¿Y por qué se dividió? Porque se puso en conocimiento de la iglesia o a disposición de la iglesia que debía pintarse el edificio. Y se dividió porque unos querían de un color y otros querían de otro color. Cuestiones materiales, hermanos. Y eso no es. Pero si nosotros hablamos de la adoración, si nosotros hablamos de escuchar a Jesús, si nosotros escuchamos de hacer o buscamos hacer la voluntad de nuestro Cristo, eso une. Y une para ir, hermano, hasta la misma eternidad. María fue elogiada por Jesús, hermano, y eso es interesante. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Marta, Marta, María ha escogido lo mejor. Ha escogido lo que es necesario. Mire, la piedad sincera es la única que nos acompañará a la otra vida. Una piedad sincera es todo lo que necesitamos, hermanos. Es todo lo que Jesús quiere que nosotros. Él nos quiere llevar hasta la misma presencia de Dios. Él quiere llevarnos hasta los cielos mismos. Él tiene la puerta abierta para todos aquellos que viven, pero con una piedad adecuada. Eso es lo único, eso es lo necesario. Y eso es lo que Jesús le dice a Marta sobre María. Escogió lo necesario. María había actuado prudentemente, hermano. A veces no somos prudentes. Y no es que no sea pecado, pero el problema es cuando no actuamos prudentemente, entramos en ese camino. Y en ese camino, de hecho, vamos a encontrar pecado. Porque nos vamos a alejar de las cosas de Dios para meternos en cosas que no son realmente espirituales. Fue una mujer sabia, hermano. Mire que en su mente tenía que escoger y escogió lo mejor. Todos los días nosotros tenemos cosas que escoger, hermano. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos siempre lo mejor? Es allí donde Santiago, el hermano del Señor, dice, mire, si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No lo manda a estudiar o a leer un texto de filosofía para que aprenda usted la forma o la conducción o la forma como la mente actúa para poder llegar a conclusiones apropiadas. No lo manda a la lógica, hermanos, para tener coherencia en sus pensamientos. Son cosas buenas. Pero dice, ¿tienes falta de sabiduría? Pídala a Dios. Para que Dios le dé la oportunidad de ser sabio y escoger lo que mejor le pertenece, lo que mejor le sucede a usted, la futura posición que usted ostentará si usted escoge siempre lo mejor. En esa lucha entonces, hermanos, andamos. Y María había escogido, como dice, la buena parte.
Cuando nosotros escogemos, hermano, la buena parte, la parte espiritual, cuando nosotros damos de nuestro tiempo, hermano, aun cuando este choca con otras cosas que no son pecados, pero usted es sabio, entonces usted está escogiendo lo que nadie le quitará. Y dice al apóstol Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la espada. Nadie podrá librarnos o quitarnos o apartarnos del amor que es en Cristo Jesús cuando nosotros escogemos lo mejor. Hermanos, vivimos en una sociedad donde nos hemos sustraído de esa sociedad para poder tener una forma de vida diferente, para poder ajustarnos a la palabra de Dios, para poder decir Jesús es nuestra guía, es nuestra dirección, es nuestro amo. Y somos pocos. Pero aquí adentro, hermanos, aunque vivimos en una sociedad, también nos encontramos solos en esta parte en relación con Jesús. Estamos unidos porque estamos sentados uno al lado del otro. Y venimos aquí, hermano, pero también estamos solos. María y Marta estaban juntas, pero a la hora de decidir estaban solos. Y lo bueno, hermano, no es lo que diga el hombre. Lo bueno es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Marta, Marta, acongojada está por muchas preocupaciones, pero María ha escogido lo mejor. Ojalá, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros utilizamos nuestro tiempo, pueda decirnos a nosotros de igual manera. Usted lo determinará si usted tiene la sabiduría que viene de Dios. Y Él le dirá a usted, hermano, has escogido lo mejor. Nadie te quitará eso. El aspecto material se perderá. Los trabajos se perderán. Los estudios se perderán, hermano. El aspecto material se perderá. El dinero se perderá. Y como decía ya en la antigüedad, no quedará piedra sobre piedra. Pero si Jesús te dice que escogiste lo mejor, que es escuchar y poner en práctica su palabra en el tiempo que Él lo necesite o lo amerite, escogiste lo mejor. Y estarás al final al lado de nuestro Dios. Ojalá, hermanos, que María sea nuestro incentivo, que María sea nuestro ejemplo, que María nos ayude entonces a nosotros a poner cuidado, a escuchar la palabra de Jesús y a tratar por todos los medios de gastar nuestro tiempo en las cosas espirituales. Que siempre cojamos lo mejor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.